Sale pues, vámonos recio. Pues no son de México. Iztapalapa es como Dubai, ¿no? O sea, nosotros asumimos, es que el profe no es pendejo. O sea, el pendejo soy yo. El perro, el perro. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí una versión de las tanto extrañas que de repente aparecen cada luna llena. Y pues no quería dejar desapercibidas las fechas que acabamos de pasar. Y si ustedes recuerdan, en días anteriores les preguntamos en sus redes sociales, en nuestras redes sociales, cómo es que ustedes perciben las matemáticas o si tienen alguna historia de terror que nos quisieran compartir. Nos llegaron unas cuantas un poco comunes. No sé, en este momento podemos hacerle como Dora la exploradora y así decirles cuál es la que ustedes piensan que es la que dijeron todos. Y nos quedamos un minuto viendo a la pantalla y ya lo hacemos incómodo, ¿no? Pero bien, aunque ya pasaron los Halloweens, ya no hay ya pidieron calaverita a todos, espero le hayan llenado sus arcas de dulces. Los dentistas son muy felices de recibirlos en unos cuantos meses con esas caries que vamos a cubrir. No importa, ya las vialidades fueron un caos. Si son de la Ciudad de México, saben a qué me refiero, que no te puedes mover a ningún lado porque, disculpen, soy mi propio técnico el día de hoy, entonces estoy viendo que sí estaba perdiendo el micrófono. Y bueno, comencemos a leerles un poquito las historias que nos mandaron, para no dejarlos en capítulos, no dejar desapercibido los días que acaban de pasar. Y próximamente va a haber, nuevamente regresamos a la programación habitual, pero igual, es para que vean que aquí seguimos. No sé, también si ustedes fueron a la ofrenda, mándenos sus fotos a la mega ofrenda de la Ciudad de México, o si en sus estados hicieron ofrendas enormes, no sé si en otros países también hagan ofrendas por el Día de Muertos. Si es así, nos interesa también saber qué es lo que ustedes han visto en sus países que dicen, oh, wow, eso me gusta mucho de México. Pero bien, el día de hoy no vamos a hablar de fantasmas, no vamos a hablar de monstruos, vamos a hablar de algo que es muy aterrador para muchos de ustedes, lo que son las matemáticas. Incluso hay un término para las personas que le temen a las matemáticas, que es la aritmia, si no me equivoco, porque aritmia es del corazón, ¿no? Aritmia, si no me equivoco. Entonces, pues miren, comencemos. Eh, Ustedes seguramente han tenido exámenes, o la mayoría de ustedes han tenido exámenes en la universidad, en la prepa, en la secundaria, y al encontrarse frente a las hojas en blanco y que les digan, resuelve este problema con pluma, ahí es cuando empiezan a sudar frío, ¿no? Es cuando se conectan con todos sus dioses y dicen, hola Dios, soy yo de nuevo. Entonces, hay muchas historias de terror, les digo, creo que hay unas muy obvias, muy evidentes. Hay unas que yo nunca había considerado y creo que es una historia muy, muy adecuada o más bien una consideración que no habíamos tenido, pero que sí es de pensarse mucho. Entonces, en días anteriores, como les comenté, les preguntamos cuáles eran los horrores que ustedes recordaban de las matemáticas, cómo esto los había marcado, pero antes de comenzar me gustaría, no sé, que ustedes ahí en casita hagan un análisis y digan, realmente me ha dado mucho miedo las matemáticas. Porque le pregunté a amigos y les dije, oigan, ¿por qué no me contestaron en mi post? ¿No? Y así me dijeron, lo pensé, pero realmente no tengo una historia como de terror con las matemáticas. Mi historia de terror, ¿cuál sería? Llegar a la universidad tal vez sin definir bien qué era el mayor qué, menor qué. Hasta que mi hermana me explicó que era como tener un cocodrilo, que siempre va a preferir comer hacia donde hay más. Con eso para mí, ya mi mente explotó y dije, wow, no manches, voy a ser matemático. Digo, ya en la universidad, ¿verdad? O sea, tenía que ser, ¿no? O sea, ya estaba estudiando. Pero bueno, les vamos a leer una de las historias, de las que nos compartieron. Entonces, a ver qué les parece a ustedes. Dice así. Hola por contradictios.
Recuerdo mucho una ocasión en la que me pasaron al frente a resolver un problema sencillo, nada del otro mundo, sobre una división. Lo que no esperaba era que el profesor nunca pensó que yo no sabía cómo resolver las cosas. Y ustedes se preguntarán, ¿no? A lo mejor le iba a tener que resolver, no sé, la devaluación del peso en el 92 o calcular cuántos años habían pasado mientras estaban en el planeta de agua en Interestela, ¿no? El problema es que no, el problema era un sencillo y nos cuenta que no se va a dividir. Y cuando la cosa es que iba en segundo de prepa, la persona que nos manda esto, y dice que a partir de ahí se metió de lleno a estudiar y ya no lo volvió a pasar. Y yo tampoco ya pasé en el pizarrón, ¿no? O sea, ya qué vergüenza, o sea. Y ese es un problema muy importante, porque muchas personas, muchos llegamos a niveles universidad, prepa, y no sabemos las reglas básicas de división, multiplicación, la ley de los signos. Entonces, pareciese poco, pero creo que es algo a lo que sí nos enfrentamos mucho. Y creo que es un miedo que todos tenemos, que nos pasen al frente a los pizarrones, no tengamos ni idea de cómo resolver los problemas, por más sencillos que sean. Entonces, no sé si ustedes también han experimentado algo así. Si es así, ahí déjamelo en los comentarios. Otra historia que nos llegó, que creo que en esa van a machar muchos de ustedes en su sentimiento, es la siguiente. Mi historia es corta, pero graciosa. Es un horror muy grande. Es que cuando me preguntaban cómo llegué a cualquier resultado, no tenía el resultado, el procedimiento completo, ni siquiera el procedimiento anotado. Entonces, creo que eso es algo que muchas veces sí padecemos todos como estudiantes y sí es bien cuando el maestro te dice, ok, sí está bien tu resultado, sí llegaste a que es 7, pero ¿cómo llegaste a que es 7, no? Y cuando tú le intentas explicar tu resultado o el por qué llegaste a eso, nos damos en la torre. Y creo que ahí está mal tanto el alumno como el profesor. Porque si el profe te explica o te dice cómo puede hacer las cosas, o que no hay un solo procedimiento para llegar a los resultados, creo que está chido que te expliquen que, pues, o sea, es como, este es mi resultado, si tú lo vas, este es mi procedimiento, si tú lo ocupas, perfecto. Pero si no lo ocupas, pero tienes la idea o tienes noción de cómo hacerlo también, yo creo que no deberían ponerse tan exigentes los profes en ese aspecto. Pero mire, yo ya no soy maestro, yo solamente hago un podcast y algo que podrán considerar que no importa cómo llegan al resultado, siempre y cuando el procedimiento esté bien, no tienes por qué coartar que los alumnos o que las personas intenten llegar a los resultados, siempre y cuando sean procedimientos correctos. Otra historia sobre la misma línea es la siguiente. Volvemos a lo mismo. Llegaban a los resultados en los exámenes y cuando le pedían que explicara el procedimiento, ya la persona no tenía ni idea de cómo había llegado a eso. Entonces, pues contaba mil y una historias y al final si la maestro, si les decía, maestre, les decía, que qué onda, ¿no? Que ni siquiera tenía idea ni noción de qué estaba haciendo. Entonces, volvemos a lo mismo. No está mal que ocupes los procedimientos y llegar a los resultados. Aquí el problema es que no tengas noción ni idea de qué es lo que estás haciendo. Ahí sí es importante no perder de vista lo que quieres hacer y cómo vas a hacerlo. Entonces es importante. Si ocupen otros procedimientos, siempre y cuando los puedan identificar, los puedan justificar. Entonces, ahí no creo que haya ningún problema. ¿Vale? Vamos a leer una igual cortita. Mi historia de terror es que estuve a punto de quedarme un año más en la preparatoria por la clase de matemáticas. Al final, el examen que nos hicieron estuvo demasiado difícil, pero el grande fue mi sorpresa cuando la maestra ni siquiera los revisó. Simplemente calificó a lo güey y todos pasaron. Así fue como logré salir de la prepa. Creo que a veces es bien importante, cuando estás a punto de salir de la universidad, preparatoria, de donde sea, a menos que estudies medicina, ¿verdad? Ahí sí califiquen bien, por favor, porque si no al rato un montón de muertos. Pero de ahí en más, pues yo creo que cuando ya los maestros también les vale, a veces se agradece, ¿no? Que te dicen así de, mira, ya pasaste, hijo, ya, vete a tu casa, ya déjame en paz. Yo ya me rindo contigo, ya, continúa con tu vida.
Esta es una de las más larguillas que nos mandaron. Y esta sí está de terror. Esta es una historia de terror de todo el grupo. En Matemáticas 1, mi primera materia de clases de esta clase en la universidad. Nos tocó con un con un profe que era del área de matemáticos. Y nosotros, como parte del área de sociales, pues no éramos los mejores en el tema. Tampoco los matemáticos empezando son los mejores en el tema y muchas veces ni siquiera acabando, ¿eh? Pero bueno, el trimestre fue muy complicado y nuestra calificación sería decidida por un examen final. Eso es de terror, o sea, si todo tu trimestre en la UAM, recordemos que en la UAM, donde nosotros estudiamos, es trimestral el proceso. Pero aparte, si todo tu calificación depende de un solo examen, yo creo que ahí sí es de pensarse. Yo sí, no sé, yo creo que eso es muy injusto por parte del profe tal vez, y también muy arriesgado para los alumnos que se quedan. Porque, a ver, 100% es todo o nada. Que también es más fácil, o sea, si tienes, no sé, son 10 preguntas, si tienes 8 ya pasaste. Bueno, con que tengas 6 bien, ya pasaste. Eh, el pedazo profesor nos dejó hacer el examen a cuestión de cuaderno abierto. Tal vez al principio en la universidad tú dices, qué buena onda, qué lindo profesor, qué bondadoso se está viendo, pero ya cuando llevas tiempo en la carrera o tiempo en la universidad o tiempo en la escuela y te dicen que es a cuaderno abierto, creo que no es una buena señal. Sabes que ese examen va a ser difícil, sabes que te va a ir muy, muy mal, y más si es una materia en la que ni siquiera tomaste apuntes, ya, o sea, estás podrido, o sea, no importa lo que hagas, vas a estar muerto. Pero bueno, sigamos leyendo. Les comentaba que el profesor bondadoso les dijo, háganlo con horno abierto. Y aún así solamente una tercera parte del grupo pasó. Es lo que les comento. No importa que haya sido a cuaderno abierto, seguramente otros 2/3 del grupo ni siquiera tenía apuntes. Entonces, a eso vamos, ¿no? O sea, no importa qué tan buena onda sea el maestro o qué tan viable sea que te dejen usar tu cuaderno. Si no tienes apuntes, ya valiste. Y cuando regularmente te dejan sacar cuaderno en un examen, es porque ya valiste también. Para que se den una idea de lo difícil que estuvo. Al final esa materia estaba seriada con muchos más, por lo que en ese momento fue decisivo para muchos y que muchos se atrasaran en toda la carrera. Que eso es lo peor. Cuando son materias seriadas y debes una materia, yo creo que ahí ya también eso es horrible, que te vayas atrasando por una sola materia y que de eso defina toda tu carrera, sí está bien complicado. Que sí hay historias, ¿eh? O sea, hay historias de personas que tenían su seriación y me decían, oye, es que si paso esta materia ya puedo abrir todas las demás y ya me van a guardar calificación, ¿no? Y sí, o sea, son 10 materias que están seriadas y si no pasas una, ya tronaste y muy difícilmente sales de la carrera. Los más afortunados que sí pasaron con una S, se dieron cuenta de lo mucho que es un problema sacar S por todo lo que baja tu promedio. Para los que no son de la UAM, no son de México, en la UAM las calificaciones se manejan por letras. S es equivalente a un 6, B de bien es equivalente a un 8 y MB es equivalente a un 10. Entonces son las únicas calificaciones que puedes sacar es S, B y MB. No hay S.5 ni medio bien, o sea, no hay S, B y MB. MB de muy bien. Y NA de no acredito. Entonces, un 6 durante toda tu carrera parece poco, pero sí te baja el promedio y lamentablemente si quieres sacar una beca y cosas de ese estilo, ya también se complica, empiezas a complicar toda tu existencia en la universidad solamente por una S que parece poco, pero también hay luego materias que dices, déjame la S, me sabe a gloria, muchas gracias, continuemos, ¿no? Y, y finalmente, una de mis historias favoritas, que creo que nunca había considerado este tipo de terror en las matemáticas, pero sí es bien importante, es
los errores en el cálculo de medicamentos. Y ahí les va. La historia, no es muy larga tampoco, pero creo que sí es algo que no habíamos considerado, pero sí es bien importante. Mi peor pesadilla es indicar la infusión de un medicamento que baja la presión en casos extremos a través de las venas. Su presentación es 2.5 gramos en 10 mililitros. Lo ideal sería tener la presentación de 100 gramos en 10 mililitros, pero la dosis es de 50 mcg por kilo en un minuto, y luego haces una infusión que debe ir de 50 a los 100 por kilo, pero aparte debes ir aforando la solución de 500, y de ahí tienes que calcular el goteo por minuto. O sea, si ustedes entendieron algo de esto, que bueno, están salvando vidas. Si ustedes están igual que yo, sin tener idea de qué se refiere, qué bueno que no estudiamos para medicina, porque seguramente esperamos ahí en duda nuestros votos. Porque, bueno, obviamente si lo estudiamos, pues ya estudiamos sabiendo, ¿verdad? Pero sí está bien complicado. Aparte les digo que tienen que ir forando, que solamente tiene que ser un goteo por minuto. Lo malo es que si llegan a calcular mal, pueden hacer que precipiten los pacientes y tengan hemorragias intercraneales. Entonces, o sea, si llegases tú a hacer algo mal y llegases a dar un pequeño dato erróneo o algún cálculo mal, pones en riesgo la vida de la persona. Y nos comentan que cada guardia que tenía la persona, tenían que ya hacer el indicador real. Le pedía a los doctores que le revisaran los cálculos, como cualquier persona lo haría, ¿no? Vas y le preguntas a la persona con más experiencia que te ayude y que te diga, oye, ¿cómo ves? ¿Está bien? Hay una vida en juego. Y uno de los doctores en algún momento le dijo, y cito, no mames, ya te enseñé como 2 veces. O sea, ya con eso es suficiente para que tú salves vidas. Ya te enseñé 2 veces, adelante. Entonces, este es uno de los miedos como más, que menos había pensado, pero creo que es de los que más miedo me da, que llegue a pasar. Y simplemente volvemos a lo mismo. Las matemáticas están en todos lados, incluso para salvar vidas, ahí están las matemáticas. Y bueno, estas son las historias de terror de esta vez, de este año. Espero hayan tenido unos muy bonitos días de recordar a sus fieles difuntos. En México, el 1 y el 2 se celebra el Día de Muertos, para quien no sea de México, y acostumbramos poner ofrendas para nuestros seres queridos que se nos adelantaron un poquito en el camino. Si se dan cuenta que yo tengo un poquito la ofrenda. Y simplemente pues es una forma de recordarlos. No queríamos dejar pasar estos días, queríamos también eh, grabarles algo, por la situación pues también es un poco complicado, pero no quería dejarlo sin capítulo esta semana. Así es que espero les haya gustado. Coméntenme cuáles son sus historias de terror favoritas o las peores que ustedes conocen de las matemáticas, y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, recuerden que las matemáticas están en todos lados. No olviden seguir el podcast como @por contradictio. A mí me encuentran como Edo un humano más. Y manténganse atentos a las redes porque próximamente en unos días tenemos sorpresitas que espero les gusten mucho. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.